Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo taller online STEM Talent Girl, impulsado y organizado por la Fundación ASTI. Como todos los días, como todas las sesiones, en nombre de la Fundación ASTI queremos agradecer la continuidad de actividades online gracias a nuestros partners estratégicos. Muy en concreto y en particular a la Junta de Castilla y León, a ASTI Mobile Robotics, a la Universidad Isabel I y hoy de forma muy especial y particular a la fábrica de L'Oréal en Burgos. L'Oréal ha sido siempre, desde el comienzo del proyecto, su fábrica de Burgos, un apoyo constante del proyecto STEM Talent Girl y hoy justamente vamos a contar con una persona que trabaja en la fábrica de productos capilares de L'Oréal en Burgos. Ella nos va a permitir acceder a los mitos y bulos asociados al COVID-19. Ella es Victoria Hernández, responsable de higiene, y daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia y también agradecer en nombre de la Fundación ASTI esta colaboración por parte de la fábrica de L'Oréal en Burgos. Y doy paso a mi compañera Carmen para que pueda hacer la presentación ya del contenido y ponente de esta sesión. Un saludo. Bueno, pues yo tengo la suerte de poder presentaros a Victoria Hernández. Victoria Hernández es de León, que creo que es compatriota de muchas de vosotras. Aquí en León estudió biología y en los últimos años estuvo haciendo prácticas en un instituto de investigación y en una fábrica de alimentación. Esta experiencia pues le gustó mucho, pero también le gustaba la parte industrial. Entonces decidió que biología no era suficiente y continuó su formación realizando la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, durante la cual tuvo la oportunidad de realizar una experiencia en Gante en el extranjero y hacer un máster internacional. Como no tenía muy claro hacia dónde dirigir su carrera profesional, si hacia el mundo de la alimentación o el mundo de la investigación, de hecho, para que veáis las dudas, ella estuvo hasta preparando una oposición para incorporarse al CSIC. Finalmente acabó en el mundo de la alimentación, donde trabajó durante 8 años, pasando por diversos puestos, desde su beca hasta que al final llegó a ser coordinadora del Departamento de Calidad y Sostenibilidad en un departamento de aseguramiento de calidad. Recientemente ha decidido evolucionar profesionalmente y cambiar a otro sector, pero siempre dentro de la industria. Y así es como recientemente, en el último año, se ha incorporado a la fábrica de L'Oréal en Burgos. Actualmente ostenta el cargo de responsable de higiene de la fábrica de Burgos dentro del departamento de calidad. Y tenemos la suerte de que hoy nos va a dar un taller sobre los mitos y los bulos en torno al COVID-19. Así que sin más os voy a dejar con Victoria. Sin antes, muchas gracias Victoria, porque creo que el taller va a ser muy recomendable y muy interesante. Gracias Victoria. Pues muchas gracias a ti, Carmen. Gracias a todas las chicas que estéis conectadas. A la Fundación ASTI por promover el programa STEM, porque la verdad que yo creo que es un programa súper valioso, que nos da mucha visión y que nos da muchas oportunidades, que mira, a mí me hubiera encantado haberlo tenido en su momento. Gracias a Enar también y gracias a Roberto, ¿vale?, por esta oportunidad. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla para que la vayáis viendo a la vez que estamos hablando. Y todo este tema del COVID nos ha dado pues un aprendizaje muy importante con el tema, sobre todo con todo el tema de los bulos que se han generado. ¿Veis bien mi pantalla? Me avisáis cuando la veáis, ¿vale? Genial, estupendo. Genial. Vale, bueno, ahí os he puesto ya al bichito para que lo tengamos presente, ¿vale? Al virus y sobre todo que se ha generado muchísima información desde el principio, ¿vale? Vivimos en la era de la información y vamos a pasar este taller pensando un poco en qué información se ha generado y después de qué información se ha generado, qué ciencia se está generando detrás del COVID. Vamos a hablar un poquito de eso, de los mitos y bulos que ha habido durante esta crisis, sobre todo en la primera parte de la crisis. A continuación hablamos un poco del virus en sí, de la historia. Pensamos que nos da la sensación a veces de que llevamos mucho tiempo con esto detrás, pero son 6 meses, no se han cumplido todavía.
¿Qué investigación científica hay detrás? Que es brutal la avalancha que se ha puesto en marcha de medios científicos. ¿Dónde podemos consultar ciencia? O sea, en este caso biomédica, porque es la que nos está aplicando. ¿Qué medios de consulta tenemos? ¿Cómo asociamos esto al pensamiento científico? Es decir, ¿cómo podemos asociar este tipo de pandemias o este tipo de irrupciones brutales con el pensamiento científico? ¿Vale? Y por último, un repaso de algunas publicaciones que se han ido, pues sobre todo en los últimos meses. Entonces, un poco para que veamos la dimensión, es que sobre todo en los primeros 2 meses, aunque como veis ahí pone que se desmintieron 6.000 bulos en los primeros 4 meses, de estos 6.000, como el 70% fueron en los 2 primeros meses. Realmente yo creo que había gente en su casa dedicada a... Pues igual hay gente que creo que publica memes, casi de manera profesional, pues que hay gente dedicada a poner bulos en circulación. Y además tiene que haber gente detrás dedicada a desmentirlos, porque en este caso son bulos que van contra la salud, o sea que la importancia es brutal. El director general de la OMS comentó que no nos enfrentábamos solo a una pandemia, sino a lo que él llamó una infodemia debido a la equivalencia con la pandemia, porque el alcance era terrible. Y luego incluso han salido estudios, que me pareció muy curiosa, estudios que han hecho, por ejemplo, en Canadá, sobre por qué la gente inteligente, lo llamaban ellos, o smart people, se habían de llevar por toda esta avalancha de información y cómo se podían proteger a unos mismos, a nosotros mismos, de esto. No hay que olvidarse que la Organización Mundial de la Salud está colaborando con expertos a nivel mundial y están publicando información verídica, pero es que se han dedicado durante este tiempo también a desmentir información falsa. Cuando empezó la pandemia, cuando irrumpió en nuestras vidas, entre enero y febrero, empezaron a aparecer titulares. Había una sensación de miedo, de incertidumbre, y con esa incertidumbre y ese miedo se juega para que los titulares vayan muchísimo más rápido. Además coincidió con que estábamos empezando el confinamiento y se incrementaron el uso de todas las redes sociales. Han crecido como un 55% el uso total de las redes sociales, pero es que según por países, pues hay países que han aumentado hasta un 70% el uso de las redes sociales, que es una vía pues rapidísima, donde no hay que desmentir o afirmar o corroborar nada, simplemente mandamos. Y además, el estudio este que os digo de Canadá, que bueno, luego os pasaré algunos links, este está muy chulo porque decía que la gente leía, por ejemplo, el 25% de los estudiantes leían un titular y decían, va, es falso. Pero había gente que lo leía, pensaba que era falso y lo reenviaba. Entonces, están intentando estudiar por qué ese envío de titulares sabiendo o sospechando que son falsos. Os paso aquí algunas imágenes que son verídicas, son todo imágenes reales, sobre mitos o bulos que han circulado, ¿vale? Que los hay de todo tipo y seguro que algunos ya los habéis leído. Todo lo que está en azul son de bulos que ha tenido que desmentir la OMS, ¿vale? Pero bueno, la OMS se ha dedicado a desmentir muchos. El tema del ajo que nos previene de las infecciones por el nuevo coronavirus. Bueno, el ajo es un alimento saludable y que tiene ciertos estudios de antimicrobiano, pero no previene el coronavirus. Luego salió un meme de que comer mucho ajo ayuda a mantener la distancia social por el tema del aliento, pero no previene el coronavirus. Hay estudios, o sea, ha habido, por ejemplo, un bulo de que si hacíamos gárgaras con colutorios, también preveníamos el coronavirus. No sé, hay cosas que son casi inverosímiles. Si te lavas la nariz frecuentemente, como a los niños pequeños con una solución salina, nos previene del coronavirus. Este del aceite es también súper peculiar, que era que te tenías que frotar el cuerpo con aceite de sésamo para prevenir el coronavirus. El vinagre eliminaba al coronavirus, según otro bulo. Bueno, pues el vinagre tiene ácido acético y el ácido acético es un desinfectante muy, muy, muy débil que no mata el coronavirus. El del secador, este corrió como la pólvora por Estados Unidos.
Si nos dábamos con el secador caliente en la nariz, estábamos respirando aire caliente y esto hacía que esta temperatura nos matara el coronavirus. Bueno, pues ha habido quemaduras de personas que han probado a hacer esto. Ha habido también otro bulo súper conocido de que el 5G ayudaba a esparcir, a extender el coronavirus, o sea que viajaba el coronavirus en las ondas del 5G. Pues igual es completamente falso. Creo que comentaba antes Carmen el de beber agua caliente. El de beber agua caliente va asociado a al de los baños de agua caliente. Es decir, si yo subo mi temperatura corporal, voy a conseguir matar el coronavirus. Bueno, pues si me doy un baño súper caliente o bebo agua caliente, no sube mi temperatura corporal. Mi temperatura corporal se mantiene, mi cuerpo se encarga de mantener mi temperatura corporal en unos 36 grados con algo. Con lo cual, como mucho, te vas a quemar. Y bueno, tengo aquí la foto de Trump porque esto ya me pareció muy curioso y seguro que lo habéis oído todas, que comentó que beber desinfectantes como lejía o alcohol nos prevenía del coronavirus y mataba el que ya estuviera dentro de nuestro cuerpo. Pues son tóxicos y lo único que puede hacer es que tengamos una enfermedad grave o que tengamos que ir al hospital y acabemos pues, con un lavado de estómago o realmente un tratamiento grave. Así que, pues, ahora cuando lo leemos en frío, no lo sé, pero a mí ahora me parecen casi todos pues, totalmente absurdos. Pero en el momento de locura informativa del arranque del coronavirus, entre el desconocimiento que había más la situación de información continua, estos mitos llegaron a creerse y a hacerse por algunas personas realidad. Lo que se ha ido haciendo es ir contrastando esta información e ir desmintiéndola. ¿Vale? No quería dejar de deciros que ha habido más, algún otro, ¿vale? Os voy a poner un vídeo de la BBC. Este vídeo, ya me adelanto aquí, un mito sobre la orina de las vacas, por el tema de un poco lo que estoy diciendo, ¿vale? O sea, llegamos a un momento en el que nos planteamos cosas que a lo mejor las leemos en cualquier sitio y pensamos que son totalmente absurdas. Voy a poner para intentar que lo veamos. ¿Lo veis? ¿Si lo veis bien? Lo vemos bien. ¿Oír? Se oye un poco bajito, pero bueno. Os lo creo voy que se pasando, os lo entiende. voy comentando yo. Aquí dice que contener la respiración durante 10 segundos nos va a prevenir de coger el coronavirus. ¿Vale? Y lo que están haciendo desde la BBC es decir, no. Que no es. Y habla de los síntomas reales. Aquí habla de que no nos creamos cualquier solución sobre los desinfectantes. Tienen que ser seguros para poder ser usados en la piel. Al principio se habló mucho del tiempo de permanencia en las superficies y ya hay datos de los primeros estudios, pero al principio se hablaba de que podía estar meses en las superficies. La orina de vaca. En la India, las vacas son consideradas sagradas y se consideró que la orina proveniente de las vacas prevenía del coronavirus. Y nos recuerda que deberíamos de lavarnos las manos como una medida práctica y efectiva en lugar de probar con la orina de vaca. Así sin más. Con el tema de los desinfectantes,
sí que la OMS, de hecho, ha publicado maneras de hacer desinfectante para los países, por ejemplo, que están en vías de desarrollo o lugares en los que es difícil acceder a un desinfectante de manos, y hay una receta publicada que es la que se aconseja seguir. No se aconseja hacer desinfectantes caseros que no sigan este método, que es un método científicamente reconocido porque tiene una base de alcohol en torno al 70% que acaba con todos los microorganismos o los virus que tengan cobertura, como es el caso del coronavirus. Pero es que además ha habido bastantes accidentes por mezclar desinfectantes en casa. Durante este periodo ha habido como un incremento también, ha habido como unas 1.800 consultas, cuando lo normal es que haya menos de la mitad, al Instituto Nacional de Toxicología de España, por mezclar desinfectantes, pensando que íbamos a hacer que ese desinfectante fuera más potente. A veces lo que hacemos es anular su efecto. Por ejemplo, si estamos mezclando un ácido y una base, como puede ser la lejía, que es una base con vinagre, creemos que estamos haciendo el superdesinfectante y en realidad estamos anulando su efecto. Pero es que puede hacer también problemas de que incluso generemos vapores. Si mezclamos amoníaco con lejía, se producen vapores de cloraminas que pueden ser tóxicos. Entonces, estos casos se han dado. Y también mezclar la lejía con el agua caliente también puede provocar vapores que además hacen que se descomponga el cloro de la lejía, con lo cual también disminuimos su eficacia. Entonces, sí que es importante seguir las instrucciones de los fabricantes porque es lo que garantiza la efectividad de los desinfectantes. Lo que os digo, hay gente dedicada a hacer bulos y gente dedicada a desmentir bulos. Con lo cual, durante un periodo de tiempo, pues desde el National Geographic que veis aquí, la BBC, UNICEF, se han dedicado a desmentir bulos. Esto ha llegado tan lejos, hoy, incluso a día de hoy sigue, que en la página web de la OMS, veis esto, los cazamitos, han lanzado una página solo de mitos. O sea, increíble. Ha llegado al punto de necesitar hacer esta página web. Si tenéis curiosidad, esta página se va actualizando prácticamente a diario. De hecho, yo entré antes de ayer, y vi desmentidos e información diferente a cuando preparé la presentación hace unos días. Y aquí podéis ver algunos de los mitos que hemos visto antes, algunas de las informaciones que han tenido que desmentir o que aclarar. Bueno, pues por ejemplo, beber alcohol no te protege para el coronavirus y puede ser peligroso. Los escáneres térmicos con los que nos estamos midiendo la temperatura cuando accedemos a algunos sitios, al trabajo, cuando viajamos, que nos pueden medir la temperatura para ver si tenemos fiebre, porque la fiebre es un síntoma del COVID-19, no detectan el virus en sí mismo, ni lo matan, que se ha llegado a decir. Veis que aquí yo creo que están casi todos los que hemos visto. Bueno, comer sopa de jalapeños o de pimientos súper picantes, porque el picante también mataba el coronavirus. Bueno, pues no. Y entonces la OMS va desmintiendo cada mito y va dando las medidas básicas: mantener la distancia de seguridad y lavarnos las manos. Con lo cual, si tenéis curiosidad, pero yo os he puesto unos ejemplos, pero aquí, como estáis viendo, hay cientos. Si tenéis curiosidad, yo luego os voy a pasar el link, aquí lo podéis ver. Y además, muchas veces hay información detrás, si vais y os descargáis la información sobre por qué no, cuál es la evidencia científica y qué es lo que tendríamos que hacer. Vuelvo a la presentación y os voy pasando. Como veis antes, sobre cómo tener certeza de que la información fuera verídica. Bueno, cuando hay tanta avalancha de información, creo que también lo habéis escrito antes en el chat, hay que desarrollar el pensamiento crítico, que es al final el pensamiento científico, que yo creo que está detrás de cualquier carrera o cualquier mentalidad STEM. Hay que verificar la información y hay que verificar la fuente. Además, no os he puesto los links, pero hay páginas de verificación, ¿vale? Sí que he puesto aquí el titular, y si tenéis interés, que alguien antes preguntó por esto,
hay páginas de verificación. Entonces, se puede introducir un titular en una página de verificación y te está diciendo si la fuente es verdad o no. Y muchas veces incluso el propio Google te lo dice, ¿vale? Porque las fuentes deben de ser fuentes oficiales, deben de venir de organismos con prestigio científico y no recortes o pantallazos que muchas veces se ve que no vienen de ningún sitio en concreto. Digo lo del Google porque pasa muchas veces que si tú coges la imagen y la metes en el buscador de Google de imágenes, lo que ves es que esa misma imagen se ha utilizado en otras noticias que no tienen nada que ver, con lo cual ya eso en sí mismo es una verificación. Pero ya os digo que hay páginas concretas, os pondré los links, ¿vale? Y luego nos piden que no difundamos si no estamos seguros, que era un poco lo que comentaban en Canadá. Porque al final estamos permitiendo o colaborando en la expansión de esa información que es falsa. Con lo cual, esto sí que yo creo que es muy importante que nos planteemos la veracidad de ese tipo de informaciones, si tienen base científica o no, y que en función de eso podamos difundir. Ahora os voy a comentar otra cosa que comenta la OMS. También os quería decir una cosa, y hay que estar con yo creo que hay que estar con esta mentalidad de momento con el COVID. Empezó el 31 de diciembre, creo que fue el primer caso también en China, luego tengo una línea del tiempo, en enero, febrero, no hemos cumplido 6 meses. Entonces, dentro de todo lo que hay, pues hay muchas cosas que se están apoyando las hipótesis o se están descartando. Pero esto va todo asociado a los experimentos y al pensamiento científico, no a difundir información por difundir. Toda la que se está difundiendo se está por los organismos oficiales, pues como es la OMS, como son las instituciones de tratamiento de enfermedades que hay en cada país, están basadas en la evidencia científica que hay hasta ese momento. Entonces, sí que os quería poner un poco en situación. No sé si se va a oír, porque si no se oye me lo decís, ¿vale? Y lo paramos. Este es un vídeo muy sencillo. COVID-19 is a new disease. Many things are still unknown. Scientists, researchers, healthcare workers, and others are working together to better understand the virus, how it spreads, and how we can protect ourselves, our loved ones, and everyone else. But science does not stop. It changes and evolves over time. It has an enormous influence on our daily lives. Every day we discover, experiment, and understand new things. And even though changes may seem confusing, they are for our good. They show that we are learning and finding better ways to tackle the virus that causes COVID-19. This pandemic is challenging. It is unprecedented. And while science continues to evolve, finding new and better solutions, we need to come together and use the tools and knowledge we currently have. Guidance and advice will still change over time. So be open to changes, new facts and recommendations. Remain flexible. Show resilience. Be the change. Let's all prevent the spread of COVID-19. Bueno, pues es un poco lo que estábamos hablando, ¿vale? Hay muchísima ciencia que se está poniendo en marcha detrás y que va afirmando o desmintiendo hipótesis, que al final es mucho del método científico, ¿vale? Trabajar sobre una hipótesis y hacer experimentos y pruebas que nos den lugar a poder apoyar esa hipótesis o a poder descartarla. Aquí no voy a comentarlo, pero aquí os he puesto como 2 bibliotecas sobre información verídica y estudios que están en curso sobre el COVID, ¿vale? Entonces aquí sí que luego os llegarán los links y lo podéis consultar. Con lo que sabemos hasta ahora, voy a repetir lo que creo que todos más o menos sabemos, pero el COVID-19, perdón, que ahí pone COVID-10, que lo escribiría mal, lo que sabemos hasta ahora es que se transmite sobre todo por las gotas que salen de nuestra boca al hablar, que salen de nuestra nariz al estornudar. Las gotas se van a depositar en las superficies que tengamos más cercanas. Esto se sabe porque es el procedimiento de transmisión de los virus respiratorios, que es el caso de este virus que causa neumonía, en los casos más graves. Entonces, ¿cuáles han sido las primeras medidas que se han puesto en marcha?
todas aquellas que sabemos que funcionan con otros virus muy parecidos. Evitar el contacto cercano con las personas es algo que se transmite o que se sabe con otros virus respiratorios. Los virus respiratorios o los enfermos de virus respiratorios en los hospitales siempre están en aislamiento. Tratar de no tocarse los ojos, la nariz o la boca. ¿Por qué? Porque va a ser el entorno más contaminado y luego con las manos podemos transportarlos, por ejemplo, a otra persona o a una superficie muy fácil de tocar. Cuanto más vayamos hacia superficies, vamos disminuyendo la probabilidad. La probabilidad va a estar ahí, pero la vamos disminuyendo. El contacto cercano a personas siempre va a ser la causa principal. Decía alguien antes por ahí que qué difícil lo de tocarse la nariz, la cara o la boca. Pues sí, porque de hecho hay también mucha información que nos tocamos inconscientemente la cara, creo que es como 30 veces a la hora, y el pelo otras tantas. Esto se sabe y se utiliza mucho, por ejemplo, en las formaciones de seguridad alimentaria para potenciar el lavado de manos. Es decir, que cuando trabajas en un entorno limpio, ya antes del COVID, se sabía que nos tocamos mucho zonas de nuestra cara, la nariz, la boca, igual, los ojos, pelo, la cabeza, que son zonas que no están tan limpias, tan libres de microorganismos como deberían. Entonces, cuando trabajas en entornos limpios, sí se pide este tipo de recomendaciones. Que te quedes en casa si estás enfermo, si te sientes mal, porque es una evidencia de que estás malo, con lo cual vas a estar transmitiendo la enfermedad, aunque en este caso en el COVID también hay la desventaja de que se puede transmitir antes y después. Que usemos un pañuelo de papel para estornudar. Bueno, pues creo que es algo súper básico y súper lógico y que luego lo tiremos. Que si no, usemos esta parte del codo. Esto es una medida que todos los años en la campaña de la gripe suele salir. ¿Vale? Que nos lavemos mucho las manos y que usemos papel o que no le estornudemos a nadie encima. Bueno, pues lo mismo se ha usado para el COVID. Que lavemos y desinfectemos los objetos y las superficies que tocamos con frecuencia. Es un poco por lo mismo. Ya os digo que con el tema de superficies hay un poco de controversia porque se sabe que el virus está en las superficies, pero también se sabe, y así está publicado, que la probabilidad es menor, aunque existe el riesgo. Que nos lavemos las manos. Es la misma recomendación que se lleva usando años y años con otras millones de enfermedades, desde el ébola a la gripe. Porque sabemos que si nos lavamos las manos estamos eliminando un foco de transmisión muy importante junto con el de las gotitas que salen. Cuando sea necesario o haya recomendaciones de usar la mascarilla, que la usemos. También sé que el tema de la mascarilla ha ido entrando y saliendo del COVID. Desde el principio se ha recomendado para sanitarios, que son personas con un riesgo directo de estar en contacto con gente enferma y que por lo tanto están en plena transmisión del virus. Ahora nos están pidiendo que lo usemos el resto de la población. Es una medida que complementa el tema de la distancia social. No sé si al final nos pedirán que es para todo o siempre. También ahora mismo la posición es bastante de ser precavido y de contener el riesgo, pero desde luego en espacios cerrados donde no podamos mantener los 2 metros de distancia es una medida que es una barrera. Igual que la puedes hacer una barrera con distancia, yo ahora mismo estoy sola en este despacho, lo cual puedo estar sin mascarilla, pero si tuviera a mi compañera trabajando aquí a mi lado a menos de 2 metros, solamente el hecho de estar hablando con ella podría hacer que la estuviera soltando algunas partículas que pudieran dar lugar a un riesgo, con lo cual ponemos un medio de barrera. Os voy a contar un poquito sobre el virus, ¿vale? Hemos hablado de los mitos, hemos hablado al principio de todo lo que ha habido detrás de esta hipergeneración de noticias falsas, con todas las peculiaridades y las curiosidades que ha habido. El virus, tenéis aquí una pequeña línea del tiempo, a partir de la última fecha, pues más o menos ya sabemos todos lo que ha pasado, pero el virus se detectó en los primeros casos en China, en Wuhan, que ha pasado a ser una ciudad mundialmente conocida también por este tema. No se puede confirmar exactamente todavía la fuente del virus, se habló del murciélago, ahora os cuento un poco por qué, pero se habló de un mercado que hay allí que venden animales salvajes y bueno, parece que por ahí está un poco el origen.
El primer caso notificado oficial fue a finales de diciembre, sin embargo sí que se ha detectado que hubo casos de neumonía atípica, diferente a lo que estaba registrado hasta entonces, unos días antes. Los animales normalmente tienen sus propios virus que son endógenos de esos animales. Entonces son, por así decir, bueno, sabéis que un virus no puede vivir fuera de un organismo vivo mucho tiempo. Lo que hacen es usar a los organismos vivos, a animales o a personas, como medio para poder reproducirse. Pero fuera no aguantan mucho tiempo porque están ahí en el límite entre la vida y la no vida, ¿vale? Entonces, los murciélagos de esta zona han tenido siempre un reservorio que se llama de coronavirus. Todavía no se sabe exactamente cómo pasó de ese supuesto origen a las personas, porque para pasar a las personas tienen que dar un salto intermedio a otros animales. Así es como ha ocurrido con otros virus. Tienen que ir pasando, se van dando mutaciones, o bien que hay muchísimo más contacto entre las personas y esos animales, y llega a través de una especie intermediaria a las personas. También se habla del mercado, porque ese mercado venden animales vivos. Es un mercado en el que se sacrifican los animales allí mismo y las condiciones de salubridad no son las mejores. Y además también entra y sale muchísima gente, con lo cual en sí mismo también es un foco. Luego, Wuhan creo que es la 7ª ciudad de China, más o menos. Son como 11 millones de personas, o sea que el tamaño de la ciudad es súper grande. Cualquier cosa también que pase en Wuhan se puede extender muy rápidamente. Ellos lo reportaron y desde su reporte en China se ha extendido a día de hoy a todos los continentes de la Tierra. Creo que en la Antártida de momento las bases que hay, sobre todo de investigación, no ha habido casos. Y desde el 31 de diciembre hasta el 11 de marzo ha pasado de haber indicios de que estaba pasando algo a declararse oficialmente una pandemia, con lo cual el tiempo ha sido cortísimo. Para que lo estéis leyendo un poco. Esto, ahora vamos a hablar mucho de este tema de la secuenciación genética, pero esto es fundamental para la investigación que hay detrás. Es decir, a partir de aquí se lanza una carrera de investigación. El 13 de enero hubo el primer caso fuera de China, que fue en Tailandia, y a partir de ahí, pues yo creo que todo va a ser ya historia, porque estamos en plena, ahora mismo estamos bajando, pero ha habido un momento en el que todas las noticias que oíamos era primer caso en Italia, casos en España, casos en Reino Unido, cierre de fronteras, etcétera. Mirad, si lo queréis ver más chulo, que yo no soy tan apañada, ¿vale? Han hecho una línea del tiempo. Lo que pasa es que es muy del principio, de cuando empezó todo esto, pero es una línea del tiempo muy chula. There was a cluster of pneumonia cases in China. Investigations found that it was caused by a previously unknown virus, now named the 2019 novel coronavirus. In this video, we'll take a quick look at what's currently known about the virus. Keep in mind that this is a new virus, and what's known about the virus now might change in the future. Coronaviruses are a large group of viruses. They consist of a core of genetic material surrounded by an envelope with protein spikes. This gives it the appearance of a crown. Crown in Latin is called corona, and that's how these viruses get their name. There are different types of coronaviruses that cause respiratory and sometimes gastrointestinal symptoms. Respiratory disease can range from the common cold to pneumonia, and in most people, the symptoms tend to be mild. However, there are some types of coronaviruses that can cause severe disease. These include the severe acute respiratory syndrome coronavirus, first identified in China in 2003, and the Middle East respiratory syndrome coronavirus that was first identified in Saudi Arabia in 2012. The 2019 novel coronavirus was first identified in China. It initially occurred in a group of people with pneumonia who'd been associated with a seafood and live animal market in the city of Wuhan. The disease has since spread from those who were sick to others, including family members and healthcare staff. There are many cases at present, and the disease has spread within China and also to a number of other countries. So,
Where did the virus come from? It's known that coronaviruses circulate in a range of animals. Sometimes these viruses can make the jump from animals to humans. This is called a spillover and could be due to a range of factors, such as mutations in the virus or increased contact between humans and animals. For example, MERS-CoV is known to be transmitted from camels and SARS-CoV from civet cats. The animal reservoir of the 2019 novel coronavirus is not known yet. How is it transmitted? The exact dynamics of how the virus is transmitted is yet to be determined. In general, respiratory viruses are usually transmitted through droplets created when an infected person coughs or sneezes, or through something that has been contaminated with the virus. People most at risk of infection from the novel coronavirus are those in close contact with animals, such as live animal market workers, and those who are caring for people infected with the virus, such as family members or healthcare workers. So, how does the disease present? Well, from what is known so far, there can be a number of symptoms ranging from mild to severe. There can be fever and respiratory symptoms such as cough and shortness of breath. In more severe cases, there's been pneumonia, kidney failure, and death. The mortality rate is not known yet. How can we tell whether someone is infected? The infection can be diagnosed by a test called PCR, or polymerase chain reaction. This test identifies the virus based on its genetic fingerprint. There's currently no specific medication for the virus and treatment supportive care. There's currently no vaccine to protect against the virus. Treatment and vaccines are in development. How do we prevent transmission of the virus? This new virus currently has a limited geographic spread. However, there are a number of standard hygiene practices that have been recommended to protect against infection and further spread. These include covering your mouth and nose when coughing or sneezing with a medical mask, tissue, or flexed elbow, avoiding close contact with those who are unwell, the appropriate use of masks and personal protective equipment, especially in a healthcare setting, washing hands regularly with soap and water or alcohol-based hand rub. Actions that can be taken to prevent infection from an animal source include avoiding unnecessary unprotected contact with animals, washing hands after contact with animals or animal products, and ensuring that animal products are cooked thoroughly before they're consumed. It's important to stay home if you're feeling unwell, but if you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early and share your previous travel history with your healthcare provider. That's a quick look at this emerging infectious disease. Given that this outbreak is evolving rapidly, what's known about this virus can change. Please check the websites below for the most up-to-date information. Vale. Bueno, es un poco la misma línea del tiempo que yo os he comentado, pero además han aportado ya datos sobre la composición del virus, sobre la cubierta, las proteínas, la forma que tiene de corona, que es lo que le da el nombre de coronavirus, los virus que ha habido anteriores que pueden ser similares. Vale, sigo. A partir de aquí se lanza una carrera científica, ¿vale? Voy un poco justa de tiempo, entonces no os voy a poner todos los vídeos que hay, pero los hay muy chulos, así que os recomiendo que luego los veáis, ¿vale? El genoma de cualquier organismo pues son las instrucciones para que se pueda replicar. En los virus de este estilo son virus que en vez de ADN tienen ARN, y el virus en concreto del coronavirus, lo que os digo, se secuenció completamente toda la secuencia en primeros de enero. Son casi 30.000 nucleótidos que van seguidos y lo que hace con eso es poder tener el pasaporte del virus. Entonces, con esto estamos viendo, por una parte, a qué virus es similar, si tenemos tratamiento para virus que ese genoma es parecido, cómo se van a generar las proteínas de ese virus dentro de nuestras propias células, se puede trabajar en los tratamientos, se puede trabajar en cómo evoluciona el virus, en cómo está mutando. El virus que entró en España no es el mismo que el virus que salió de España. También podemos ver cómo esas mutaciones de momento no están haciendo que sea más virulento, pero a día de hoy hay más de 40.000 secuencias publicadas.
Esta página es una página muy chula, se utilizaba para la gripe y es una página en la que en directo los investigadores de todo el mundo van poniendo la secuenciación de los virus que se están haciendo. Entonces, se va viendo desde el primer virus, desde el primer principio que estaríamos hacia aquí, que sería el origen de China, hasta un virus, por ejemplo, que hayan secuenciado pues, en Estados Unidos el día 8 de junio. Incluso si entráis dentro podéis ver quién lo ha hecho, en qué hospital y la secuencia completa. O sea, está muy chulo. Luego lo podéis poner como en modo vídeo y vais viendo las interacciones entre países. Podéis ver cómo han ido entrando y saliendo diferentes tipos de virus. Al final lo que tenemos con la secuencia genética es el pasaporte del virus y de esta manera sabemos por todos los sitios por los que ha pasado y cómo ha ido cambiando. El ritmo de mutación no es vertiginoso, no es como en la gripe, que sabemos que muta muchísimo y por eso todos los años cambia la vacuna, no es como el virus del SIDA, que también muta mucho, pero aún así es bastante rápido como para poder ver estos cambios, que ya os digo que es muy chulo entrar en esa página web. Y esto ha generado una colaboración científica que os lo ponía ahí sin precedentes. Esto está abierto a cualquier persona que quiera entrar y colaborar, poder subir la secuencia genética que él ha identificado, se ve exactamente qué base ha cambiado, se ve en qué país, qué día y además esto da muchísima información de base para que todos trabajemos con las mismas secuencias en el caso de la investigación. Ya os digo que es como el pasaporte del virus. Y esto ha sido un descubrimiento, la forma de gestionar esta información ha sido un descubrimiento brutal que ha generado el coronavirus. ¿Y para qué sirve secuenciarlo? Pues ya os decía que sirve, creo que es la base de todo lo demás. Ahora mismo hay miles de estudios en el mundo que están compartidos, que están a tiempo real y que son accesibles. No siempre las publicaciones científicas son accesibles, muchas veces solamente puedes ver un resumen de la publicación. En el caso del coronavirus, todos los recursos ahora mismo están abiertos. En esta página podéis ver la evolución a tiempo real de los casos en el mundo o por país. Se puede ver incluso las relaciones entre diferentes países. Estos datos se utilizan, por ejemplo, para calcular los índices también de mortalidad. La secuenciación del virus, perdonad que no os lo he dicho antes, pero también sirve para hacer la analítica de detección, porque la analítica de detección es por PCR, como os ha comentado antes, la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, el virus que es ARN, ese ARN se transforma en ADN, se traduce a ADN y se buscan determinados genes para identificar el virus, la presencia del virus. O sea, si no hubiéramos secuenciado el virus, no podríamos identificarlo. Lo que os decía, aquí veis, tenemos en tiempo real todos los casos confirmados, pero lo tenemos por país, con el número de muertos, el número de recuperados. O sea, esto nos da una visión global de que, veis, la afección mundial que hay, prácticamente menos los polos, está todo prácticamente afectado y también hay que pensar en el ratio de población que hay en estas zonas. Luego también no siempre hay casos confirmados como se presupone que puede estar también pasando en África, que no hay tanta detección. No quiere decir que no haya virus, sino que a lo mejor no lo estamos detectando. Yo miré este dato ayer, eran 7.800.000. Hoy son 7.945.000 datos confirmados. O sea, está perfectamente al día. Además, están haciendo estudios sobre la transmisión, ¿vale? Lo que estábamos hablando, las gotas, la distancia, la superficie. Habéis oído que si corro o si voy en bici, todo esto se están haciendo simulaciones. Se está estudiando muchísimo la mutación, os lo he comentado antes. La mutación no solo es cómo está cambiando ahora, es prever cómo va a cambiar el virus en el futuro. Es decir, hay riesgo de que este virus sea más contagioso o menos. ¿Qué podemos hacer para conocerlo en antemano y que eso nos valga para hacer una vacuna que sea más eficaz? Para el tema de la vacuna se han publicado, ya hay registrados unos 130 más o menos estudios, 10 de ellos ya están en fase de prueba y además están todos registrados, o sea, también los podéis acceder a ver. Si entráis en este enlace que os voy a poner aquí, el ICRP, es la base de datos que tiene la OMS donde se registran las vacunas que están en proceso de prueba. Y te van a decir qué laboratorio lo está haciendo, en qué país, qué equipo de investigadores, qué métodos están para hacer la vacuna
y en qué fase están, con lo cual la información ahora mismo está accesible. Tanto en la mutación, si pincháis en este link como en este otro, que también os voy a pasar los dos, ¿vale? Hay muchísima información sobre datos de mutación, esto que os contaba del pasaporte del virus, y está bastante chulo porque ves como el virus, lo que os digo, el primer virus que entró en España, que además creo que era un ciudadano alemán en La Gomera o en Canarias, luego en Valencia ya hubo casos y en Barcelona, no es el mismo que hay hoy. Y se puede ver perfectamente incluso el cambio del genoma. Pero no es el mismo que hay en Francia, no es el mismo que hay en Estados Unidos. Lo que os digo, esto ha generado tantísimas publicaciones que hay una interrelación ahora mismo entre los países porque estamos todos compartiendo datos. Con lo cual tenemos científicos detrás de esto de todas las áreas, desde informática, de epidemiología, estadística, biología, por supuesto, virología, genetistas que están estudiando toda esta información. Y además también se está trabajando en el tratamiento y en la prevención. Os iba a dar las pinceladas porque todo el mundo estábamos hablando de la vacuna y a ver si ya estamos todos vacunados y podemos empezar a hacer vida normal dentro de la normalidad que llamamos nueva. Lo que os decía es que se transmite por la respiración o por las gotitas, que es un virus respiratorio, que es de tipo ARN. Entonces, se conoce toda la secuencia genética, se conoce la tasa de contagio, ¿vale? Que la tasa de contagio se estima que varía entre el 1,5 y el 2,5, es decir, una persona puede contagiar hasta unas casi 3 personas. Se quiere controlar que esto no ocurra. Entonces, la manera de mejorar esto es que tengamos inmunidad, ¿no? Que hayamos pasado la enfermedad o que tengamos una vacuna, que es la misma herramienta que se utiliza para otras muchísimas enfermedades víricas. O sea, la varicela, si la pasamos, generamos inmunidad. Si nos vacunan, nos prepara el organismo para generar inmunidad. En este caso hay un factor extra que es que no se sabe cuánto dura la inmunidad porque no tenemos datos todavía. Entonces hay que seguir trabajando en esa línea. Normalmente un proceso de una vacuna es de los más largos que hay en el desarrollo de un medicamento. Se pueden tardar unos 3 años mínimo en desarrollar una vacuna. En el caso de esta vacuna se calcula que serán entre 12 y 18 meses por toda esta información, todo lo que os he explicado, todas estas plataformas abiertas y que hay muchísimos laboratorios trabajando a la vez. Lo que tratamos es de tener lo que se ha dicho muchas veces en las noticias como la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, ¿no? Que si más o menos el 70% de la población tiene inmunidad, bien porque lo haya pasado o bien porque nos hemos vacunado, por lo menos sabemos que aunque siga habiendo casos, no van a ser tan graves y no vamos a saturar los hospitales, que al final es el problema último de también la gestión de esta enfermedad. Las fases para hacer una vacuna son las que tenéis en pantalla, ¿vale? Y por eso os digo que es lento, porque en la primera fase se prueba siempre in vitro y en animales. En el caso del coronavirus, esta fase en algunos estudios se está saltando del in vitro ya a la fase 2, a la fase 1 no se está probando en animales, porque no es tan fácil tener animales, tiene que estar modificados una célula del pulmón para que se pueda adherir el virus a ese animal y sea representativo de humanos. Y no hay capacidad para generar esa mutación en los ratones, por ejemplo, a tiempo y en cantidad suficiente. A continuación se hacen pruebas en pequeños grupos de personas para ver que es segura y efectiva, que vemos ciertos visos de que eso va a funcionar, ¿vale? Se empiezan a hacer estudios sobre cientos de personas, a continuación sobre miles y así vamos confirmando la hipótesis y reforzando la información que tenemos. A día de hoy, la vacuna que está más avanzada, que lo podéis ver en ese link que os puse antes de la OMS, es una que hay en Estados Unidos, que se empezó a probar en voluntarios en marzo, en la fase 1. Y también igual, es un récord mundial. Esto es el poder haber ido tan rápido. Que tengamos la vacuna, pues ya podremos empezar a generar respuesta inmune, que a lo mejor es una vacuna que hay que reponer todos los años, como pasa con el tema de la gripe, esto todavía no se sabe, porque al final la vacuna va a estimular nuestro propio sistema inmune. Y volviendo un poco al principio, os comentaba que hemos tenido los mitos, por otro lado hemos tenido la ciencia,
Y lo que yo quería destacar era el pensamiento científico que tiene que haber detrás de algo así, o de otros descubrimientos que puede haber que nos suenen a fantasía, ¿vale? Creo que tenemos que trabajar siempre en la evidencia científica, el pensamiento crítico y buscar mediables en la ciencia. Que sepamos incluso que dentro de la ciencia pueden estar publicándose muchos artículos y que incluso nos podemos cuestionar el método o el experimento que hay detrás. Que el método científico, que os lo he comentado también varias veces, siempre se basa en confirmar o desmentir una hipótesis, ¿vale? Tenemos los dos tipos de resultados. Confirmamos o desmentimos si no sale el que esperábamos. Pero que requiere varios estudios a la vez, que requiere que puedan ser reproducibles, que se puedan repetir y que eso vaya dando peso a la hipótesis. Eso es como cada resultado va sumando apoyo o no apoyo a una hipótesis. El proceso de publicación de un documento científico, de un paper que se llama, es muy largo y ahora también con el coronavirus se ha disparado la publicación de artículos científicos. Entonces, ahora mismo, os voy a poner luego también ahora los links de las revistas y de los sitios donde más publicaciones hay, pero PubMed es un buscador de publicaciones científicas del ámbito biomédico, que es de los más utilizados y reconocidos, y están publicando unas 1000 semanales solo de coronavirus. Podéis ver en las gráficas cómo se ha incrementado la publicación. Todas estas publicaciones son en abierto, lo que os he comentado antes, cosa que con otros campos no ocurre. Solo podemos ver un resumen, aunque normalmente las universidades, los institutos, incluso las bibliotecas tienen licencia para poder descargar el artículo entero, con lo cual también es muy interesante. Hay detrás una gestión de esta información que es brutal porque necesitamos ordenar todo esto que está ocurriendo y además se está publicando antes de revisados. Hay un proceso que se llama revisión por pares normalmente que se hace antes de publicar un artículo. Yo soy un científico, hago un experimento, corroboro una hipótesis hasta donde he llegado con mi experimento, desarrollo un artículo científico que tiene unas partes y que es un proceso lento y se manda a un medio científico de ese tema que sea afín. No voy a mandar un artículo de ciencia a un medio de botánica, de veterinaria a un medio de botánica, por ejemplo, lo mando al sitio donde corresponde que se publique ese artículo y ese artículo pasa a una revisión por pares, por personas independientes. Normalmente son 2 personas y pueden hacer correcciones o autorizan o descartan que se publique. Esto ahora mismo, este paso también se está saltando en muchos casos del COVID. Se están publicando lo que se llaman los preprints, que se publican en otra línea y que tiene una doble venta, o sea, tiene 2 caras. Por un lado, publicamos antes de que haya una revisión, con lo cual hay veces que eso puede que luego se descarte. Y otra, tenemos un acceso a la información rapidísima. Estos son medios típicos de consulta en ciencia biomédica. En casi todos tenéis el enlace. Pero bueno, pues desde el Google Scholar, el PubMed que hemos comentado antes, el Elsevier, el The Lancet son revistas científicas, Science o Nature, que depende de, por ejemplo, The Lancet es solo médica, en Cell Press hay mucha información sobre células, genoma y demás, o los institutos americanos de la salud. Incluso hay recopilaciones científicas solo del COVID. Con lo cual, entrando en cualquiera de estas páginas, vais a ver un icono directamente del COVID, pero vais a tener un buscador. Es un buscador súper sencillo que podéis buscar desde palabras que hay en el título hasta el nombre del investigador si lo conocéis. Y vais a ver quién es el equipo científico, con nombres y apellidos, qué experimento han utilizado, cuántas repeticiones han hecho. Os podéis leer el artículo entero. Aunque ya os digo que todos los artículos tienen la misma estructura, ¿vale? Entonces, bueno, yo os quería hacer un resumen, que lo que os quería transmitir desde el principio es que cuando nació todo esto, cuando empezó esto, empezamos con un montón de bulos. De hecho, se hablaba más de los bulos que de la ciencia que había detrás. Pero se puso en marcha una carrera científica y es una carrera sin precedentes. De hecho, se está hablando de que seguramente se cambie la manera de hacer ciencia a una manera mucho más abierta, mucho más online y mucho más dinámica.
Se ha pasado a secuenciar el virus, a saber eso cómo entra y sale, a trabajar cientos de equipos a la vez y de manera colaborativa en muchos aspectos, como pues en la vacuna o en tratamientos. Y esto es brutal lo que ha ocurrido. Y luego a mí me ha llamado mucho la atención también que se ha hecho una manera de presentar la información mucho más visual. A medida que iba avanzando la crisis, todos estos vídeos, pero si os fijáis en los periódicos, en las revistas, casi todo es logos, iconografías, el visual thinking, por ejemplo, con la línea del tiempo esta que os enseñé. Este vídeo del YouTube es un vídeo súper largo, no os lo pongo entero ni mucho menos, pero es un chico que explica, además dice en qué fecha ha hecho el vídeo, que me parece muy importante porque así vemos desde cuándo está esto en marcha para saber qué información había disponible. No sé si lo conocéis, pero es una persona que hace vídeos de ciencia explicada mediante el visual thinking, mediante dibujos, y va explicando. Entonces, va a explicar todo lo que hemos visto hoy, por ejemplo, como el tema de la transmisión. Un poco más adelante va a hablar sobre cuánta gente puede contagiar una persona, pero va a hablar también sobre cómo se incorpora el virus a las células de nuestro pulmón. O sea, me parece una manera muy chula de presentar la información que también colabora en la reducción de los mitos, ¿vale? O sea, para el tema de los mitos, aparte de combatirlos con ciencia y pensamiento crítico, se trata de presentar también la información científica de una manera lo más accesible posible para todos. De esa manera también quedará más claro y llegará a más porcentaje de la población. He terminado prácticamente la presentación. Solo os quería decir que, bueno, yo no me dedico a investigación científica, trabajo en la fábrica de L'Oréal de Burgos, como os ha comentado Carmen al principio, pero la fábrica ha estado trabajando durante este tiempo. Y de hecho también la fábrica ha estado fabricando geles hidroalcohólicos, como supongo que algunos sabéis, porque se ha publicado. Entonces, ha habido un pensamiento también detrás de todo esto, de gestionarlo de una manera responsable. Es decir, nosotros mismos teníamos que hacer un ejercicio de buscar la información verídica real que había en ese momento y no basarnos en los mitos. Teníamos que usar soluciones desinfectantes que estuvieran aprobadas, que tuvieran evidencia científica detrás, medidas para proteger a los trabajadores, medidas para proteger al consumidor. Es decir, todo este pensamiento también lo hemos tenido que aplicar durante esta crisis. Entonces, bueno, sí que era un poco lo que os quería presentar hoy, para que vierais un poco lo que ha habido detrás de esta crisis. No sé si tenéis preguntas, porque he visto por ahí en el chat, o si Carmen tiene alguna pregunta apuntada o alguna cosa que queráis, tanto ahora como para después. No sé si me oís. Sí, sí te oímos, Victoria. No sé si Carmen está teniendo algún problema técnico. Sí. Ya, Venta, buenas. Gracias. Lo que estaba intentando decirte, Victoria, es que muchísimas gracias, que la verdad es que ha sido una sesión maravillosa y que, vamos, que hemos tenido muchísima suerte de poder conocer un poco más del COVID-19 de tu mano. Yo, por mi parte, a decir a las chicas que ya está abierto el chat, que si alguna quiere dejar su pregunta por el chat, pues que ya está totalmente accesible, y que si alguna se atreve y quiere hacer la pregunta directamente a Victoria, pues que solo tiene que levantar la mano y le doy paso. Yo también quería, mientras que van pensando y demás, pues eso, la reflexión de toda la ciencia que se ha puesto en marcha o se ha reactivado detrás de esto, que hay millones de perfiles de carreras de las que entran dentro del grupo de las carreras STEM, que no solo las directamente de biología o del tema
pues más, por ejemplo, de virología o demás, que son campos que son súper especialistas y hay gente dedicada solo a las proteínas, pero hay gente dedicada a la epidemiología o al tratamiento de datos, con lo cual hay cosas detrás con muchísima perspectiva científica. Por el chat, no sé si puedes verlo, te están dando las gracias por la ponencia. Muchas gracias, sí, a vosotras por haber estado. Sí que os digo que los links que no os he podido poner o algunos, que si tenéis curiosidad que entréis a verlos, porque hay cosas chulísimas. Mira, Preguntan si Lucía... está envejeciendo. Sí, la carga viral, lo he leído. Sí. Mira, si luego entras en la página web esa que os puse de la que se utilizaba para la gripe, lo que se está viendo es que está cambiando el genoma del virus, ¿vale? Pero no se sabe todavía si es para envejecer o no, porque normalmente este tipo de virus tampoco tienen tanta ADN o tienen, por así decir, esta capacidad de envejecer como sí que tiene nuestro ADN, ¿vale? Que sí que sabemos que envejece con el tiempo y los famosos telómeros, por ejemplo, que hay al final, se van acortando. Lo que sí que se ve es que está mutando, que de hecho podéis ver la secuencia y sí que va cambiando. Y es muy interesante porque, pues eso, puede que haya diferencias en los tratamientos o en las vacunas. Eso es lo que te iba a preguntar, Victoria. ¿Una vacuna que puede funcionar en España puede que no funcione en otra parte del mundo? De momento no hay tanto cambio, ¿eh? Lo que yo he encontrado de información y lo que pone ahí es que no hay tanto cambio entre países. Lo que se ve es que cambia. Lo que se ve es que cambia, pero no hay tanto cambio. Lo que sí que no se sabe es si va a cambiar tanto que va a ocasionar que necesitemos más de una vacuna diferente, por ejemplo, como pasa con la gripe. Sí. Mira, Blanca te pregunta, ¿cuándo crees que estarán listas las vacunas para la mayoría? Pues lo que se prevé es que no antes de un año. Eso es lo que se prevé. Debería, ahora están en una etapa, sobre todo algunas, que si en la fase 3 y en la fase 2 funcionaran bien a la primera, por así decir, se podría adelantar un poco. Luego hay que pensar que eso hay que pasarlo a producción industrial y que todo el mundo las va a querer, ¿vale? Pero desde luego por la parte de estudio científico se prevé más o menos un año desde ahora. Me arranco a hacer una pregunta en directo, Carmen, si me dejas. Sí. ¿Y qué opinas de la noticia que ha salido esta semana que algunos gobiernos de Europa han hecho ya un pedido masivo de un montón de vacunas para toda la población de la Unión Europea? De una empresa, creo que es mezcla británica y mezcla suiza, si no me equivoco, que dice que va a salir una vacuna en enero. Sí, es lo que os digo, que hay algún caso en el que en marzo se han empezado las pruebas, con lo cual si calculamos 12 meses más o menos desde marzo y esa funcionará bien, ¿vale? Que es la que primero de las que primero se inició, pues podríamos pensar en plazos de entre enero, febrero, marzo, ¿vale? Lo que están haciendo, yo no he mirado la noticia al detalle, con lo cual tampoco te puedo adelantar mucho más. Lo que yo sí que he visto es que se están intentando adelantar, es decir, como reservar, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero no te puedo ir más porque no la he leído al detalle, ¿vale? Sí que me la miro y si tienes curiosidad, pues tienen mi contacto las chicas del STEM, te puedo decir un poco qué podemos buscar o qué artículos podemos ver detrás de esto. Genial, gracias. Nada. Mar pregunta, ¿hay alguna vacuna de otro coronavirus que pudiera ser útil para este? Pues mira, de los otros coronavirus, sobre todo el SARS y el MERS, no se llegó a hacer tanto desarrollo científico como ha habido en este porque los casos fueron mucho menores. Se contagian solo en el periodo de que estás enfermo y aunque el ratio de mortalidad era más alto, el contagio también era más bajo, con lo cual no se ha invertido tanto en vacuna como en estos. Entonces sí que se ha usado el conocimiento que había y se está usando, pero no sé si todavía se puede usar, o sea, se puede transponer directamente. Lo que sí que se está usando es toda la información que hay previa sobre vacunas, porque las vacunas se pueden hacer de muchas maneras. Entonces, de hecho, si veis los estudios,
por ejemplo, en España, que el CSIC está preparando una vacuna, está dentro de esos estudios, pues a lo mejor te dicen, estamos trabajando con la proteína de la cubierta, porque esto ha funcionado en otras vacunas. Y en otros países te dicen, otros investigadores están actuando con otra parte del virus para generar inmunidad. Entonces, esto sí que se usa el conocimiento previo, pero no hay transposición directa con otra vacuna. Te preguntan que si piensas que habrá una segunda ola. Se supone que sí. Desgraciadamente, a día de hoy, y hablo a día de hoy, súper importante remarcar esto, os vuelvo a decir, hace 6 meses que empezó esto, ya os digo que no se han cumplido los 6 meses, con lo cual todo se debe de ir contrastando científicamente, pero por la evidencia que hay hasta ahora, se cree que sí, que puede haber otra segunda ola, sí. Paula te hace una preguntilla. ¿Tú crees que si no hay voluntarios suficientes acabarán probando vacunas de forma masiva? Yo creo que no, pero porque nunca se ha hecho, también es verdad que el coronavirus está rompiendo paradigmas, pero todo esto está súper controlado, el tema de los ensayos médicos, es una pasada el control que hay detrás porque requiere muchísimas confirmaciones, el hecho de probar sobre una persona es una gran responsabilidad también y yo creo que no se va a hacer de forma masiva. Opinión, ¿eh? No tengo, no trabajo en un laboratorio científico, pero hasta ahora nunca se ha hecho y nunca se ha planteado. Esto ya es una duda mía. A donde llegue, ¿eh? A donde llegue. Sí. Mi pregunta es así muy sencillita, es para andar por casa. Estamos viviendo en una época en la que nos estamos enfrentando a un montón de contagiados, a unas cantidades ingentes que potencialmente puedan necesitar una vacuna. Se han oído que hay 4 países que se andan disputando un poco quién va a llevar la voz cantante a la hora de la producción de vacunas. El número tan elevado de potenciales usuarios de esta vacuna puede llevar a los gobiernos ¿tú crees que les puede llevar a determinar por ley quién tiene que fabricar estas vacunas, a qué coste, si van a ser libres de patente, si... Pues puede ser, no lo sé, pero fijaros qué ha pasado con otros temas, como el tema de fijar los precios de los EPIs, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O de controlar la producción o transformar plantas que hacían unos productos a otros. Desde luego podrían hacerlo. Otra cosa es que se haga o no. Tampoco sé si se van a lanzar más de una vacuna a la vez, porque a día de hoy de la varicela hay diferentes vacunas y se producen por diferentes laboratorios, ¿sabéis? Entonces, y de otras vacunas igual, o sea, tú te vas a colocar una vacuna y la marca comercial que te vende la vacuna es como lo del paracetamol, ¿no? O los medicamentos, que casi tenemos el mismo medicamento fabricado por distintos laboratorios. Entonces, bueno, no sé si puede ir por ahí la vía o por unificar. No lo sé. Qué curioso, no lo sabía. Yo pensaba que la vacuna para una enfermedad era algo que... Se pueden producir por más de un laboratorio. Amigo. Mar pregunta, ¿ese animal es verdad que pudo ser un armadillo el animal de transición del virus del murciélago al ser humano? No se sabe. A día de hoy no se sabe cómo dio el salto a humanos. No se descarta el tema del armadillo que no es un armadillo exactamente, es un bicho muy raro. La verdad que lo busqué el otro día en Google y tiene una cara así peculiar. No se descarta. Así que está claro que ha saltado de animales a personas, pero el intermediario a día de hoy no por lo que yo he buscado, no había un estudio todavía que lo validara el salto. Puede ser, ya os digo, porque en los demás casos ha pasado por un animal intermediario. Raquel pregunta, ¿a qué crees que se debe la variación tan importante en la tasa de contagio que se ha producido en España? Supongo que por zonas se habla o no lo sé a qué se refiere. Porque la tasa de contagio depende también mucho del valor que tengamos de los datos de personas con el virus, ¿vale? O sea, necesitamos saber que alguien tiene el virus confirmado
¿vale? Entonces, todos los ratios que hay actualmente, tanto de tasa de mortalidad como de tasa de contagio, se tienen que basar en la información de los datos confirmados de personas contagiadas. Entonces, no sé si puede ser por ahí la pregunta que hace Raquel. Raquel, sí. Pues Raquel, no se lo te ha sé. colado más. Bueno, no lo sé si vamos a llevar la misma exactamente vida, pero porque yo creo que esto va a quedar en la historia, como han quedado otras pandemias, como ha quedado la gripe, como quedó la peste, etcétera. Desde luego, hasta que no haya una inmunidad más extendida, no. Puede ser porque hayamos pasado todos el COVID o porque tengamos vacuna, pero mientras que no haya una inmunidad más extendida, yo creo que no. Además, esto lo que hay detrás es el colapso de los hospitales. No es el hecho, la gripe la hay todos los años, si os dais cuenta, pero varía más o menos desde noviembre a octubre, empieza la campaña de gripe y termina en marzo. Entonces, los casos se reparten en un periodo más amplio de tiempo. Aquí el pico fue en un mes, entonces también es importante. Silvio pregunta, ¿crees que empresas farmacéuticas de Castilla y León podrían jugar algún papel en la producción de la vacuna contra el COVID? Pues mira, esto lo voy a buscar, porque en León, antes hablábamos de que éramos de León, pero en León hay varias farmacéuticas asentadas y he leído noticias, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no soy capaz de recordar si era Ambiex o Chemo, no me acuerdo, alguna de las que están en León, hay algo publicado, pero la verdad que no lo sé, pero me pica la curiosidad, voy a buscarlo. Ya os pasamos la información si encontramos algo. Sí, si encontramos algo lo pasamos, porque ya os digo que no lo sé, pero hay varias farmacéuticas, es verdad. Bueno, mira, si tenéis SK, en alguna, Aranda también, sí. si tenéis alguna preguntilla más, pues aprovechad para hacerla ahora y si no, damos las gracias a Victoria por esta masterclass que la verdad es que, bueno, te lo voy a decir una vez más, ha estado estupenda y Bueno, ha me sido, alegro. sí, yo creo que sí he sido capaz de entenderte, ellas también. Es que es un tema complicado. Lo que sí que os digo que de verdad que en lo que os voy a pasar hay links muy chulos a las que os interese la biología sobre todo. Hay mucha información detrás de todos los mecanismos, tanto para la infección como para luego la inmunidad. Hay mucha información chula, como la parte de secuenciación, que yo creo que hay cosas chulas detrás. Pues muchísimas gracias, Victoria, y nuevamente un placer.